Hola, 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 hola. Bueno, familia, esto ya está un poquito ya más controlado. Yo os voy a pedir un poco de silencio. Los chicos de Carmona se han ido al parador. Se nos han ido al parador. Y os quiero presentar a una pareja que nos conocemos desde hace tiempo, ¿verdad? Es curioso porque no sé si lo conocéis, seguro que lo habéis visto ya por ahí. Vermouth Florum. El Vermouth Florum. Que podíamos ser de cualquier otro sitio, pero son de Alcalá, ¿no? Y venimos un poco hablando de esta mañana de la parte de lo nuestro, de lo que tenemos que nosotros que promover, que valorizar nuestra parte. Y yo creo que ellos son un ejemplo y además la evolución de lo tradicional a lo de ahora. En la foto se ve también la evolución. En la foto se ve la evolución también, sí, se te ve. No, bueno, son otros momentos. Pero es verdad, bueno, yo no quiero perder más tiempo, que ellos expliquen. Él es Miguel Ángel y ella es Pilar. Que nos cuenten su historia de amor también. No, esa no la vamos. Forma parte de que el salseo también nos interesa. El salseo nos interesa porque en el fondo, Bueno, nos conocimos bebiendo vermú. efectivamente, por eso digo, como conozco vuestra historia, yo creo que es importante que la contéis para ver cómo nace una historia profesional y una historia familiar. Entonces, os dejo y contad vuestra historia. Oye, yo sí os digo, los voy a dejar a ellos. Yo me tengo que marchar. Pues como dije al principio, tengo que publicar todos los días una o dos recetas y no tengo batería de recetas, entonces me tengo que ir A ver qué me invento hoy. a ver qué me invento hoy. Y nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí estar con vosotros esta mañana. Si me invitáis, volveré. Y nada, perseguid vuestros sueños, que ellos van a contar de sueños y cosas de estas, ellos van a contar su historia y una historia de pasión. Tener pasión con lo que hacéis. Sé constante, sé trabajadores. Sin el trabajo no se llega a ningún lado. Sin el picar todos los días cosas no se llega a ningún lado. Y que lo hagáis con pasión. Y si no os gusta la cocina o no os gusta el trabajo que estáis, iros a otra cosa. ¿Vale? Pero a hacer lo que os guste, los apasione. Muchísimas gracias. Y Daniel M. Chef 4 en mi perfil, por si me queréis seguir. Vale. Gracias, tío. A ver. Buenas tardes. Se oye, ¿verdad? Bueno, como bien ha comentado Dani, nosotros somos o tenemos o creamos o creímos también en un pequeño sueño que fue montar nuestra propia bodega en Alcalá de Guadaira para elaborar solamente vinos aromatizados. En ese caso empezamos con un vermut rojo y bueno, hace 7 años por esta fecha, que fue cuando comenzamos a andar nuestros primeros pasos, la verdad es que fue un poco locura porque aquí en Sevilla no bebía vermut nadie y nosotros la verdad que nos lanzamos un poco a la aventura de perseguir, como dice Dani, nuestro sueño, porque pensábamos que podía hacerse realidad. Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que llevábamos razón en el sueño que estábamos buscando y lo estamos consiguiendo, ¿vale? Traigo el papel porque quiero contar varias cosas que creo que pueden ser importantes. Yo si me pongo a hablar sin papel me voy por los cerros de Úbeda y podríamos estar aquí 3 días. Entonces prefiero 10-15 minutitos contaros lo que creo que puede ser importante para vosotros sobre nuestro proyecto y sobre el producto vermú en general, porque creemos que ahora mismo es un producto que tiene una tendencia bastante importante, tanto en España como a nivel andaluz y a nivel local, ¿vale? Como dice Dani, somos Miguel Ángel y Pilar. Llevamos con nuestro proyecto, ahora va a ser 7 años, pero dedicado al mundo del vino y al mundo del vermú en concreto, pues llevamos la friolera de casi 50 años. No nosotros, evidentemente, pero sí el padre de Pilar es enólogo también, va a camino de los 86 años y fue la persona que más o menos fue el promotor de este proyecto ya en el siglo XXI. Su padre es enólogo, como bien digo, y bueno, entre todas las bodegas en las que ha estado trabajando, pues estuvo trabajando en una en Ulldecona, en Tarragona, que es la cuna del vermú a nivel nacional,
y es donde durante 4 años, aparte de elaborar distintos tipos de vino, pues elaboró fundamentalmente vermut, que es lo que se consumía y se producía en la zona. Entonces, desde los años 80 aproximadamente, 82, 83, hasta la actualidad, pues más o menos ha venido manteniendo la misma fórmula de elaboración del vermut rojo, ¿vale? Podemos presumir de alguna manera de que somos la única bodega en Andalucía que solamente se dedica a vinos aromatizados y además a través de un proceso de elaboración totalmente artesanal. ¿Qué quiere decir artesanal? Más o menos viene a indicar que el proceso de elaboración se incluye o se utiliza la maquinaria lo menos posible. Se intenta que todo sea fundamentalmente manual. Evidentemente, cuando hacemos un trasiego entre un depósito y otro, no lo podemos llevar con las manos, necesitamos una bomba y unas mangueras, ¿vale? Pero después, por ejemplo, el llenado de nuestras botellas lo hacemos por gravedad. Tenemos una llenadora que funciona a modo como una cisterna. Tiene una boya que conforme sale el vermut, va entrando vermut nuevo. Es decir, y tenemos la llenadora a un nivel bajo con un depósito de nodriza en un nivel alto para que hasta ese proceso sea totalmente manual, ¿vale? ¿Cómo surgió nuestro proyecto? Pues aparte de la ilusión de montarnos como empresa, porque teníamos la verdad que bastante inquietud emprendedora, teníamos dos cosas fundamentalmente, que eran, por una parte, el conocimiento a la hora de la elaboración del producto, que cuando te emprendes algo es fundamental que conozcas lo que tienes que hacer, y segundo, la experiencia de muchos años. Y después había también un dato que nos animaba a emprender, que era, estamos hablando del año 2015, pues llegó a nuestras manos un estudio que decía que en los 3 últimos años, desde 2012 a 2015, el consumo de vermut en España, ¿esto ya terminó? No. El consumo de vermut en España había crecido exponencialmente, ¿vale? Entonces, aunque aquí todavía no había llegado en 2015 el boom del vermut, sabíamos que más tarde o más temprano iba a llegar, porque aquí pasa siempre lo mismo. Cuando empieza a funcionar algo en Madrid o en el norte de España, aquí nos tomamos nuestro tiempo para que también empiece aquí a funcionar. Estamos hablando que ya en 2019 ya se veía que el run de ese informe ya estaba llegando aquí a Sevilla concretamente, ¿vale? Entonces, eso fue lo más importante que nosotros entendíamos que necesitamos para iniciar nuestro proyecto. Conocimiento, experiencia profesional y que la tendencia del mercado iba en el crecimiento del consumo de este producto. Nosotros, como os comento, empezamos cuando no bebía nadie vermut en Sevilla. De hecho, nuestra idea que la tuvimos que retocar conforme empezamos a funcionar, nuestra idea era identificar nuestro producto como un producto local, producto de Sevilla, que se consumiera en Sevilla, y a partir de ahí, pues que pudiéramos ir abriendo el mercado fuera de Sevilla, Andalucía y el resto de España. Curiosamente, tuvimos que hacerlo al revés. Tal como empezamos a intentar vender nuestro producto aquí en Sevilla, nos dijeron literalmente uno que ahora mismo un gran cliente nuestro, nos dijo en aquella época, en 2016, que aquí no se consumía vermut, que nos tendríamos que ir a vender vermut fuera de Sevilla y fuera de Andalucía. Y eso hicimos. Empezamos, evidentemente, después de los datos que teníamos, pues a vender más vermut en Madrid, en La Rioja. Se ha caído. En La Rioja, el País Vasco, Cataluña, Galicia, ahí es donde empezamos nosotros a empezar a tener nuestros primeros clientes. Y poco a poco, pues la hostelería de Sevilla ya se fue también identificando con nuestra filosofía, con nuestro producto. Había una tendencia, como os digo, que ya empezaban los clientes a pedir vermut. Entonces, bueno, la mayoría de los hosteleros de Sevilla o tenían martini, o tenían cinzano, o no tenían ningún vermut más. No sé si conocéis marcas de vermut, pues martini de toda la vida, cinzano también, pero si acaso alguna marca catalana como Izaguirre, alguna marca de Jerez de la Frontera como Lustau, pero poco más. Y graneles, vermut a granel, que traían del Condado de Huelva, de Montilla, de Jerez, del Aljarafe, de Sevilla, ¿vale? Pero eran productos, no voy a decir secundario en un bar o restaurante, era terciario, es decir, no tenía importancia ninguna, ¿vale? Entonces, eso os estoy hablando de 2016 cuando empezamos. Hemos ido notando fundamentalmente que el cliente ya va conociendo el producto vermut y lo va pidiendo. Muchos hosteleros no se arriesgan a trabajar productos porque los clientes no se lo piden.
Es importante que un cliente te pida el producto, pero si el cliente no te pide el producto, tú tendrás también que ofrecerle los productos que tú tienes en tu establecimiento a los clientes. Entonces, esa tendencia de que el cliente empezaba a pedirlo, de que el hostelero ya entendía que había un producto que podía funcionar, que tiene buen margen de beneficio. Entonces, eso a nosotros también nos vino bastante bien porque ya poco a poco empezamos a introducir nuestro producto en la hostelería de Sevilla, ¿vale? Tuvimos la gran suerte de que conforme empezamos, llamamos a la puerta de Avantal, que supongo que conocéis, la estrella Michelin de Sevilla, que ya tiene ya 13 o 14 años conservando la estrella. Y nosotros con 2 meses de vida con nuestro producto en la calle, pues ya os digo, tuvimos la gran suerte de llamar a la puerta y en ese momento pues estaban buscando un vermut. Trataron el nuestro, les pareció interesante para su propuesta gastronómica y por suerte llevamos casi 7 años también trabajando con Avantal y apostando por productos locales y productos de calidad. ¿Vale? Tenemos también clara una idea que cuando quieres darle también importancia a tu producto, tienes que tener clara tu línea comercial. Nosotros teníamos claro al principio que queríamos orientarnos mucho a hostelería. Queríamos que nuestro producto fuera un producto que se le diera importancia a nivel hostelero, a nivel gastronómico. Eso nos ha llevado también a tomar nos llevó también a tomar la decisión de no introducirlo en el canal de alimentación, en supermercados, en cash y demás. Entonces, bueno, empezamos con esa filosofía también hace 7 años y nos está funcionando porque además hay una tendencia en la hostelería que el propio hostelero prefiere trabajar productos que no estén fácilmente a la mano de los clientes finales. Entonces, al final, están las dos tendencias y nosotros pues nos metimos por esa y la verdad que también nos ha venido bastante bien. Aparte, bueno, tenemos nuestro producto en tiendas de vino, en tiendas de productos gourmet y demás. A nosotros, fundamentalmente, el producto nos está funcionando, aparte de por la calidad, pues porque también entendemos que en precio está funcionando. La relación calidad-precio creemos que es importante y también es un plus para que los clientes puedan apostar por productos como el nuestro. Ya me he perdido, lo ve, me lío a hablar. Ya más o menos os he hablado un poquito sobre el producto que hacemos. Empezamos con un vermut rojo, después hace casi 4 años empezamos a elaborar también un vermut blanco y hace 1 año y medio aproximadamente, dentro de lo que es la gama de productos de vinos aromatizados, pues empezamos a elaborar también un vino aromatizado de naranja, que si conocéis son bastante típicos por la zona del Condado de Huelva. Y bueno, nosotros hemos querido hacer algo distinto, con un vino totalmente distinto, con un dulzor distinto, una aromática a naranja distinta y dentro de la línea de los productos que elaborábamos, que eran vermut, que suelen tener un final amargo, pues en este caso elaboramos un vino que de alguna manera se puede denominar vino dulce de naranja, ¿vale? Os he ido adelantando un poco la evolución que ha habido en la hostelería en cuanto a nuestro producto aquí en Sevilla, que ahora mismo es lo que más conocemos, porque en el resto de España más o menos el vermut no se ha perdido la tradición del consumo y de, como se le suele denominar, la hora del vermut. Aquí llamamos la hora de la cerveza, del botellín, de la caña. Cuando en algún punto de España hablan de la hora del vermut, suele ser la hora del aperitivo, pues la gente toma vermut. Aquí no pasa eso. Bueno, no pasaba, ya está pasando, ¿vale? Entonces, en los 7 años que llevamos nosotros en el mercado con nuestro producto, hemos visto el cambio y la evolución que ha tenido. Nosotros cuando empezamos a visitar clientes aquí en Sevilla, a mí había hosteleros que me miraban con cara rara cuando yo decía que yo llevaba vermut. Muchos desconocían qué era un vermut, lo desconocían completamente, pero tenían la botella de Martini en la estantería. Es decir, tenían Martini, pero tampoco lo asociaban con vermut. A día de hoy, podéis entrar en cualquier establecimiento de Sevilla o de la provincia, que siempre vais a encontrar una botella de vermut que no sea Martini. En la mayoría de los establecimientos. Sean vermut locales, sean vermut de cualquier otro punto de España. El vermut también ha sufrido en sí una evolución en los últimos años también, lo que es el producto en sí. Tradicionalmente, se venía elaborando el vermut con los excedentes de vino de la bodega. Es decir, una bodega elaboraba un vino blanco, tenía unos excedentes o vinos que se le iban un poco de parámetro. En lugar de tirarlo o de tener pérdida, lo que hacían era que de alguna manera enmascaraban esos defectos que podía tener el vino o esos vinos excedentes, lo enmascaraban aromatizándolo. Entonces,
era una forma de no tener pérdida y sacar otro producto. ¿Qué pasa con esto? Que no se le daba el valor que ahora tiene el producto, es decir, era un producto secundario, un producto que, bueno, no lo voy a tirar, pero bueno, hago esto como sale en garrafa de 5 litros, en garrafa de 25 litros, bueno, entonces no era un producto que estuviera muy cuidado. Hablo de Andalucía, en Cataluña y en el sur de Tarragona, es un producto que siempre se ha cuidado, siempre se ha cuidado. Pero aquí esa era la tendencia. ¿Qué pasa? Que cuando, evidentemente, las bodegas, cuando ven que es un producto del que pueden tener también beneficios, pues empiezan a, lo que llaman ahora el I+D+I, empiezan a trabajar en investigación y desarrollo, y ahora mismo casi todas las bodegas de España están elaborando sus propios vermú, ¿vale? Y no como un producto secundario o terciario, sino como un producto que va de la mano de sus vinos, de sus reservas, de cualquier producto que ellos elaboran, ¿vale? Por eso os digo que ahora os vais a encontrar, si hace 10 años era Martini, Cinzano y poco más, ahora os puedo decir que hay en España pues más de 300 marcas de vermú que están compitiendo en el mercado, ¿vale? Y además vermú elaborado con diferentes tipos de vino, que ahora Pilar también os explicará el proceso de elaboración, pero elaborado con diferentes tipos de vino, en cada zona con el vino autóctono, el vino más elaborado en la zona, y cada uno con las hierbas y botánicos que cree conveniente. Pero en la mayoría de los casos estamos hablando de vermú de bastante buena calidad, ¿vale? También hemos descubierto en los últimos años que el vermú no solamente se utiliza para tomar en el aperitivo. De hecho, se está utilizando el vermú para muchas cosas, para coctelería se está utilizando el vermú también. Se ha utilizado tradicionalmente, pero ahora se está utilizando también mucho más. Se está utilizando, por ejemplo, en cocina. En cocina se utiliza el vermú como aromatizante, por ejemplo, de las carnes. El vermú tiene la ventaja de que le aporta toda la aromática que tiene el vermú, se le aporta a la carne cuando se está elaborando. Hay que tener mucho cuidado porque el vermú, en la mayoría de los casos, el punto amargo, cuando se cocina, se potencia. Entonces hay que hilar muy fino con la cantidad de vermú que se le debe de echar para que la carne no se te vaya de amargor. Que pille los matices aromáticos de hierbas que tú quieres, pero que no se vaya a amargo, ¿vale? Yo ya voy a ir terminando, pero quiero dejar una puntualización. Para nosotros, como productores de vermú, y que nos dedicamos no solamente a la elaboración, sino a la venta también, para nosotros es muy importante el trabajo que se hace en el restaurante o en el bar para que nuestro producto funcione. Normalmente cuando alguien llega a un bar, supongo que la mayoría de todos los que estamos aquí, cuando llegamos a un bar, lo normal es pedir una cerveza, un tinto de verano según la época, o un refresco si no se toma alcohol, o en pocos casos un vino blanco para ir abriendo boca, pero vermut es muy poco los clientes que lo suelen pedir. Afortunadamente cada vez más, pero todavía es una minoría. Por eso digo que para nosotros es muy importante el trabajo que se hace desde la propia barra o desde el propio servicio de sala, porque cuando un producto no se pide de primera es muy importante que la persona, el profesional, lo ofrezca dentro de una variedad de opciones para los clientes, porque de esa manera no es que yo vaya a vender más, de esa manera también el establecimiento tiene la posibilidad de que los clientes conozcan todo el abanico de posibilidades que tienen. Al final tú propones el vermú y no todo el mundo te va a pedir vermú, pero hay gente que tiene curiosidad por empezar a tomar el aperitivo con vermú o de conocer, es una persona vermutera y quiere conocer el vermú que tienen en ese establecimiento, ¿vale? Entonces para nosotros es muy importante como productores de vermú el trabajo que se hace desde los propios establecimientos hosteleros. Bueno, ya para terminar, deciros también que nosotros cuando empezamos hace 7 años, la verdad que nos han empezado a pasar cosas que no esperábamos. Lo único que queríamos era elaborar un producto, identificarlo como producto local, que también se me olvidó deciros que una de las cosas buenas que ha tenido la pandemia es que una vez que tras el confinamiento empezó otra vez la maquinaria a funcionar, empezaron los bares y restaurantes a trabajar, nosotros hemos notado una gran sensibilidad desde la hostelería en la apuesta por productos locales, que es lo que comentaban antes de paradores. Ahora mismo aquí en Sevilla hay una gran variedad de productos de todos los sectores de elaboración y de producción, en los que se elaboran productos de calidad increíble, desde aceite, vinos, aceitunas, ibéricos, carnes, de todo. Se elabora productos increíbles de calidad. Y sí es verdad que desde verano de 2020 empezó a haber una tendencia
desde la propia hostelería de apostar por productos locales, productos de cercanía, por muchos motivos, pero fundamentalmente también porque había una sensibilidad por apostar por las personas o por los productores que esa pandemia también nos había dado fuerte. A día de hoy esa sensibilización que se tuvo se sigue manteniendo. Entonces yo desde aquí también os animo a que si en un futuro os dedicáis a la hostelería, que evidentemente para esto estáis aquí, pues que también miréis o valoréis los productos de cercanía que podéis utilizar en vuestros establecimientos o en los locales donde trabajéis. Y como iba diciendo, cuando empezamos hace 7 años, ya para terminar mi parte, nosotros lo único que queríamos era vivir de esto. Era un proyecto muy romántico porque Pilar y yo nos conocimos tomando vermut. Entonces fíjate dónde ha derivado la historia años después. Y afortunadamente hoy vivimos de esto y lo que no imaginábamos nunca es que fuéramos a tener reconocimientos tanto a nivel local como a nivel nacional de lo que hacíamos. Por ejemplo, en el concurso de la provincia de vinos de Sevilla llevamos ya un par de años en los que nos están dando a nuestros frutos tanto medallas de oro como medallas de plata. Y después el año pasado, empezamos el año 2022 con el reconocimiento a nuestro vermut rojo como mejor vermut de España por la Asociación Española de Escritores y de Periodistas y Escritores del Vino. Entonces, bueno, la verdad que nos ha venido bastante bien porque ha supuesto que nuestro producto, nuestro vermut rojo y nuestro proyecto tenga visibilidad más allá de la provincia de Sevilla, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que comentaba Dani, lo que comentaba al principio. Si tenéis un sueño, tenéis que perseguirlo, tenéis que trabajar día a día por conseguirlo. Nosotros que venimos los dos de trabajar por cuenta ajena en empresas, tú haces tus 7, tus 8 horas, te vas a casa y tal, empezamos a trabajar hace 7 años 24 horas. Pero merece la pena porque al final has puesto en marcha un sueño que tú querías, un sueño porque además el vino es inherente al ADN de nuestra familia. Entonces queríamos poder vivir de algo que nos apasionaba y lo estamos consiguiendo, pero a base de mucho trabajo, todos los días una pizca, todos los días un granito de arena y así es como se consiguen las cosas. Así que adelante con vuestro sueño. Muchas gracias. Hola, ¿se me oye? ¿Sí, no? Bueno, yo soy Pilar, como decía Miguel, soy la enóloga de Vermut Florum y voy a contar un poco por encima por lo que es un vermut y el sistema de elaboración de un vermut. Si pasamos a la siguiente diapositiva. La pregunta del millón, ¿qué es un vermut? ¿Vais a comprar un vermut? ¿Dónde os dirigiríais? ¿Es un licor? ¿Es un destilado? ¿Es un vino? Yo me gustaría que os quedara claro el concepto de que un vermut no deja de ser un vino, un tipo de vino, un vino aromatizado. La siguiente. Un vino aromatizado o un vino de hierbas. Se le considera un producto intermedio. Es un vino aromatizado donde se almacenan hierbas y este vino suele alcanzar una graduación entre 14,5 y 22. No es un destilado, por lo tanto. Ahora os hablaré de los componentes que tiene y veréis que no deja de ser un vino. La siguiente. Los componentes de un vermut, así a grosso modo, pues es por un lado el vino base, por otro lado los productos botánicos, por otro lado el alcohol y un agente endulzante. Son los componentes básicos de cualquier vermut a grosso modo. La siguiente. Nosotros, bueno, contaros por encima, el vino base puede ser, la mayoría de los vermut, incluso si son vermut rojos, la base suele ser de vino blanco. Dependiendo de la zona donde nos encontremos, pues se utiliza una variedad de uva u otra. En la zona, por ejemplo, del norte de Galicia, pues las bases de los vermut suelen ser pues, Godello, Albariño, en Castilla y León los verdejos, y en la zona centro, sobre todo La Rioja, zona centro, Madrid, suele ser Airén, y aquí en Andalucía pues hacen muchos tipos de vermut con bases de las variedades autóctonas de aquí de Andalucía, Zalema, Pero Jiménez, Moscatel. Esa es una línea de vermut donde tanto si son rojos como si son de blancos se utiliza una base de vino que es la autóctona del sitio. Y en esos tipos de vermut donde lo que se busca es las características de las hierbas, porque ahora os contaré un poco qué características suelen tener esos vinos de esas variedades de uva blanco. Por otro lado, se elaboran también vermut con vinos tintos, que pueden ser pues, de Tempranillo, Garnacha, Mencía, tintos y rosados. Esa es la base del vino donde se van a macerar después las hierbas.
y vinos fortificados, que son los vinos generosos, pues normalmente fino o manzanilla por aquí por el sur. Este segundo grupo de vermut, ahí lo que vamos buscando es la personalidad del vino. Y digamos que las hierbas que se van a macerar en el vino tienen menos importancia que en el primer grupo, que ahora os iré contando porque diréis, bueno, y a partir de un vino blanco, ¿cómo tengo un vermut rojo? Y la mayoría de los vermuts se elaboran con base de vino blanco. Nosotros, en nuestro caso, pasa la siguiente, por favor, elaboramos con vino blanco variedad Airén. Ahí tenéis aquí en esta zona se le suele decir más la Airén, es de origen en Castilla-La Mancha. También, como veis, manchega también se le denomina, o valdepeñera. Es una cepa bastante vigorosa, da bastante producción, tiene racimos bastante hermosos, compactos, y no sé si os suena esta variedad, os suena la variedad Airén, si habéis dado conceptos de sumillería o de enología. Una cuarta parte de los vinos que se producen en España es Airén, o sea, tiene bastante producción. Una variedad bastante rústica, muy resistente a la sequía, a las plagas. Se pueden hacer muchos vinos ecológicos con ella porque resiste mucho las plagas y no necesitas aplicar productos fitosanitarios en la finca, en el viñedo. Se pueden cultivar tanto en vaso, si queréis pasar la siguiente diapositiva, una viña en vaso es la que la cepa está en el suelo, o en espaldera, que es ya en intensivo y como se suelen realizar ahora los viñedos, que es para poder automatizar tanto la vendimia, la poda, los tratamientos y demás. Se suele hacer como digo, paso en espaldera. Nosotros estamos convencidos de que una de las variedades idóneas para elaborar vermut es la variedad de uva blanca Airén. ¿Por qué? Porque esta variedad de uva tiene pocos aromas primarios. Si os suena un poco en los vinos en general, encontramos aromas primarios, secundarios y terciarios. Los primarios son los que vienen del ollejo de la uva, de la piel de la uva. Entonces, esta variedad no tiene una expresión aromática muy grande, es un poco neutra en aromas. En contraposición, por ejemplo, de la Moscatel o de la Pedro Jiménez, que como variedad de uva, como aromas primarios, es mucho más potente. Luego, los aromas secundarios son los que se producen durante la fermentación alcohólica y los terciarios los que se producen en la botella o en la crianza en madera. Entonces, como digo, la variedad de uva Airén como variedad no tiene muchos aromas, por lo cual es un poco neutra. ¿Por qué es idónea para la elaboración del vermut? Porque al ser neutra, como ahora en el segundo componente que va a intervenir en la elaboración, que es los productos botánicos, las hierbas que le maceramos a este vino, no te va a interferir en la extracción de aromas y sabores. Por eso nos gusta, en mi familia siempre hemos elaborado los vermuts con variedad Airén, porque es muy apta para hacer vermut. Y hay muchas marcas de vermut, fuera sobre todo de Andalucía. Es una cosa que a nosotros nos diferencia. Aquí en Andalucía no se hacen base con vino Airén, se hacen con otro tipo de variedad de uva. Entonces nosotros ahí somos un poco innovadores porque nuestra base es variedad Airén. Entonces, como digo, no tiene muchos aromas propios de variedad y esto nos ayuda a la hora de extracción porque nosotros vamos más en la línea de darle importancia a los aromas, no tanto al vino. Aunque es un vino, si pasa a la siguiente diapositiva, es un vino que tiene bastante buena acidez, bastante cuerpo, tiene unos 12 grados de alcohol. Como os comentaba en la primera diapositiva, para que sea un vermut debe alcanzar una graduación de 14,5 o 22, pero la base del vino, y en nuestro caso, son unos 12 grados de alcohol. Tiene buena acidez y está estabilizado por frío. No sé si tenéis algún concepto de enología. La estabilización por frío es un proceso que se hace en la bodega, en muchos vinos, porque uno de los ácidos mayoritarios de la uva es el ácido tartárico. Cuando se elabora un vino, ese ácido tartárico está presente en el vino y cuando esa botella la metes en el frigorífico a baja temperatura, 7-8 grados, suele precipitar. Lo que se hace en la bodega es estabilizar ese vino para que luego no aparezca ese precipitado, que no es nada malo, es ácido tartárico, que es un ácido mayoritario de la uva, pero a nivel de consumidor, cuando tú ves un precipitado, pues te da desconfianza y no sabes a qué se debe ese precipitado. Entonces nosotros utilizamos un buen vino blanco de calidad, como comentaba Miguel Ángel, antes era más otra línea de utilizar un poco los excedentes y hoy en día lo que se busca un vino blanco, en nuestro caso blanco de calidad, porque al final eso va a repercutir en la calidad del producto final. ¿Podéis pasar a la siguiente diapositiva, por favor?
En lo que os he dicho, buena graduación alcohólica de unos 12 grados, estabilizado por frío y que ahora tiene buena acidez porque se hace adelantar la vendimia para que tenga mayor porcentaje de acidez. Nosotros en nuestros productos jugamos mucho, le damos mucha importancia a la acidez porque le da frescura, le da chispa al producto. Y tanto los vermouth también, esto sucede también en los vinos. Si puedes pasar a la siguiente. Primer componente, vino base, en nuestro caso vino blanco de la variedad Irene. Segundo componente, los productos botánicos. Productos botánicos, por darle un nombre general, son plantas, son hierbas aromáticas, especias, raíces, cortezas, ese tipo de productos. Cada productor y cada producto tiene su receta, tiene su fórmula y es la que cada uno elige qué cantidad de cada producto botánico macera en el vino según tu fórmula y según la línea de producto que tú quieras hacer. ¿Puedes pasar a la siguiente? Los efectos de los productos botánicos pues son sobre todo amargo y aromatizante y suavizante. En los vermouth, lo que tiene que tener un vermouth para que sea vermouth, o sea, todos son vinos aromatizados, porque es un vino blanco donde le maceras cosas, digamos. Entonces, para que sea un vermouth tiene que tener algún componente amargo, alguna hierba que le dé amargor, si no, no se puede considerar vermouth. Y es lo que lo diferencia del resto de vinos para que sea vermouth. La siguiente, por favor. Dentro de las hierbas que dan amargo, pues son la quina, la genciana y la angélica. La quina es la que se utiliza, por ejemplo, para hacer las bebidas tónicas y da ese amargor que tiene la tónica o que tiene el bitter cask, viene de esa hierba. Si puedes pasar la siguiente. Quina, angélica y genciana, que bueno, ahí tenéis una diapositiva de lo que no quiero tampoco entrar en detalles de qué parte se utiliza, porque bueno, me parece que tampoco viene al caso. Solo deciros que estas hierbas lo que dan es, sobre todo, amargor al producto. Si pasas la siguiente, dentro de las hierbas que dan efecto amargo y también aromatizante es el ajenjo y el enebro. El ajenjo es una de las plantas más comunes en la elaboración de los vermouth, porque te da tanto aromas y también te da amargor, pero un amargor bastante agradable. Si pasas la siguiente, el ajenjo se le llamaba antiguamente la hierba santa, porque era una de las hierbas que más se utilizaba para tratar diferentes males, sobre todo estomacales. Si pasas la siguiente, es una planta medicinal muy efectiva, que como digo, interviene pues aumentando el apetito, contra los gases, contra la indigestión. Todas las plantas que dan amargor tienen en común que aumentan el apetito. De ahí que los vermouth se consuman prioritariamente a la hora del aperitivo, porque te estimula el apetito y te hace que luego la comida te pueda sentir mejor. A nivel de hostelero, siempre se dice que también un vermouth previo a la comida te puede hacer aumentar el ticket medio porque abre el apetito a los clientes que van a comer después. Si pasas la siguiente, que es lo que os he dado a entender aquí, tanto la quina, la genciana, el ajenjo sobre todo, las moléculas que dan ese sabor amargo, el principio activo de esas hierbas, es lo que hacen aumentar el apetito. Por eso prioritariamente se toman el aperitivo, aunque como decía Miguel Ángel, el vermouth no deja de ser un vino y puede ser muy versátil, lo puedes tomar en el aperitivo, lo puedes tomar comiendo, lo puedes tomar de postre, acompañando a los postres, y bueno, también en lo que se llama ahora en el tardeo y demás, pues es un producto que también a tener en cuenta para cocinar, para hacer recetas tanto de comida como de postres. Si pasas la siguiente. Como efecto aromatizante, pues hay otras hierbas como el tíctamo de Creta, el anís estrellado. Este va muy bien para los gases y es muy aromático, este huele muchísimo, es muy agradable. Este sale en nuestro producto sobre todo en el rojo. Si pasas la siguiente, otras hierbas que dan mucho aroma, no dan tanto ya como amargor como los anteriores, sino que dan más aroma, pues a romero, albahaca, tomillo, cítricos, es muy importante porque aumenta también la acidez y la frescura del producto. Jengibre, manzanilla, que le da un toque dulzón. No significa que en los vermouth se utilicen todas las hierbas que estoy contando. Cada productor tenemos nuestra receta, nuestra línea y utilizamos unas hierbas u otras. Si pasas la siguiente. Como efecto suavizante, bueno, pues hierbas que todos conocéis: canela, nuez moscada, vainilla, cardamomo.
son de los que van a dar un efecto más suavizante, no tanto ni aroma ni tanto amargor. Pasa a la siguiente, por favor. Tercer componente, el alcohol. O sea que, en resumidas cuentas, vino blanco variedad Irene en nuestro caso, maceramos hierbas más o menos y diferentes según el producto, y lo que hacemos es hacer un proceso de lo que se llama el encabezado. Partimos de un vino blanco variedad Irene de 12 grados y tenemos que alcanzar una graduación alcohólica de 14,5 hasta 22. En nuestro caso lo llevamos a 15 grados. Y lo que hacemos es añadirle alcohol vínico, alcohol que viene de la destilación del vino. Es un encabezado como se encabezan las manzanillas, los pinos y demás. Y por último, el último componente es un agente endulzante, que aquí también cada bodega pues, utiliza unas cosas u otras. En nuestro caso utilizamos moscatel para el vermú blanco y el vino de naranja, y Pedro Ximénez para el rojo. De ahí el color. Aparte de las hierbas, o sea, partimos de vino blanco en los 3 productos que nosotros elaboramos. Hacemos un vermú rojo, un vermú blanco y un vino aromatizado de naranja. ¿Por qué este último no decimos que es vermú? Porque no lleva ninguna hierba que le dé amargor, y para que sea un vino aromatizado denominado vermú debe tener algo de amargo. Entonces, para obtener el vermú rojo a partir del vino blanco utilizamos hierbas primero que le dan más color, como anís estrellado, como canela, que le aumentan el color. Y después, además, lo endulzamos con Pedro Ximénez. De ahí que de un vino blanco obtengamos luego un vermú rojo. En el caso del vermú blanco lo que hacemos es endulzar con moscatel para que no le aporte color y le aporte otro tipo de matices. Además que las hierbas que utilizamos pues son más claritas, son más herbal, es más herbal y más floral, y es más tipo vainilla, cardamomo, ese tipo de hierbas que no le van a aportar tanto color. Y luego el vino aromatizado de naranja lo que hacemos es macerar la corteza de la naranja y también endulzamos con moscatel, que le da un poco de licorosidad, pero no le aumenta el color. Si pasas la siguiente, nosotros lo que tratamos en nuestros 3 productos es conseguir un equilibrio entre amargor, acidez y dulzor. Amargor en los vermut, hablo, en el vino aromatizado de naranja no, porque no lleva ninguna hierba amarga. La acidez, muy importante, en cualquier producto, tanto en los vinos como en nuestros vermut, la acidez siempre te da una frescura, una chispa al producto, que si no el producto se te queda plano. Cualquier Pedro Ximénez, si solo es dulce, te empalaga. Si tiene un poco de acidez, es como que se redondea y es más agradable en boca. Y luego un dulzor, porque en nuestro caso, y casi todos los vermut son dulces, tienen ese componente también de dulce. Y bueno, ya que he puesto las fichas de cata, si pasas la siguiente diapositiva, de los 3 productos que elaboramos, primero hacemos un vermú blanco. La base, como digo, siempre es Irene, la misma base de vino blanco en los 3 productos. En el vermú blanco maceramos unos 10 botánicos aproximadamente. Es un producto herbal, floral, que tiene un amargor delicado, presente pero no intenso, un poco más delicado quizá que el rojo, que es más potente. Aquí salen aromas a hinojo, a salvia, a mentolados, este tipo de aromas. Si pasas la siguiente, vamos al vermú florum rojo, que es con el que empezamos, el que siempre hemos elaborado durante mucho tiempo en la familia. Este tiene un color caoba muy atractivo, matiz anaranjado, es brillante. Igual los 3 productos son bastante brillantes, que también te da idea, tanto los vermús como el vino, de que tiene buena acidez. Cuando hacéis en cata la fase visual, si tiene un producto bastante buen brillo, es que tiene buena acidez. Aquí maceramos 25 botánicos y es un vermú más clásico, más tradicional y más especiado. Aquí salen más a las especias, la canela, el anís estrellado, regaliz, ese tipo de aromas. Luego es un vermú con un amargor agradable, pero más intenso, más persistente que el blanco. Hemos querido quizá hacer productos con la misma base, pero cambiando mucho los productos botánicos que le maceramos para que haya diferencias entre ellos. Y por último, el último producto que hemos elaborado, que es la siguiente diapositiva, es un vino aromatizado de naranja, también vino blanco de variedad Irene, donde maceramos únicamente la corteza de la naranja, y aquí endulzamos con un punto de moscatel que le da esa licorosidad al producto. Y bueno, por mi parte, nada más. Si tenéis alguna duda, pregunta, que yo me enrollo también y no os pregunto. Si tenéis alguna duda.
Ujú. En este caso, los polifenoles que puedan venir de las plantas, porque como partimos de un vino blanco, aquí no hay gran cantidad de polifenoles ni antocianos, porque esos tipos de componentes están en la piel de la uva tinta, ¿sabes? Entonces, si fuera un vermú con base de tinto, tendrían más polifenoles. No suele ser habitual los polifenoles que te puedan aportar las hierbas. Sí, sí, porque todos los productos, sobre todo los vermús, que tienen esas características amargas, tienen la propiedad sobre el aparato digestivo, pero no tanto como antioxidantes como son los antocianos y polifenoles, eso lo encuentras más en el vino tinto. Nosotros partimos de vino blanco Airén, entonces tiene menos concentración, tiene algo, pero no tiene tantos antocianos y polifenoles como tiene la uva tinta para hacer el vino tinto. Sí. ¿Alguna cosilla más? Sí. No. No, el alcohol no, o sea, por nosotros partimos de vino blanco y ahí aromatizamos el vino blanco. Hay otra manera de elaborarlo que es con el alcohol, que la extracción es más rápida. Nosotros invertimos más tiempo, pero la extracción es más lenta, pero luego le da otros matices diferentes. No es mejor ni peor, son maneras de elaborarlo. Entonces nosotros en el vino blanco maceramos las hierbas y una vez macerado, luego después se encabeza con el alcohol, que es alcohol vino neutro. No tiene el alcohol, es alcohol vínico normal como se encabezan otros productos. Y con las hierbas. Las hierbas que maceramos son con bastante intensidad colorante. Enebro, anís estrellado, regaliz, clavo, canela, en el rojo. En el blanco vamos más a hinojo, manzanilla, vainilla, que no te tiñen tanto, aparte que endulzamos con moscatel. Y el rojo lo endulzamos con Pedro Jiménez. No, azúcar no, porque queremos que nuestro producto, digamos que todos los azúcares residuales, analíticamente hablando, vengan del producto, del vino, no sea una sacarificación posterior que luego en el vermú no es tan agradable, se nota más, pierde esas características de artesano o de licorosidad que tiene. Nosotros endulzamos con el Pedro Jiménez. ¿Una cosilla más? Ah,